Días. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó con las hadas? ¿En qué sentido? Si es por las hadas, aquellos que me mandaron de nuevo sus hadas, se les asenta la calificación de lo que me mandaron. Y ya, chicos, no se preocupen por eso. A las de etimologías las publiqué en el Classroom de etimologías. Si todas las hadas que no aparecen era enviar al correo que les dejé ahí. ¿De acuerdo, Evelyn? Maestra, ¿Qué pasó? ¿cuáles son las hadas que hay que mandar en el correo? Ah, Porque yo sepa, no hay solo es ninguna. para las personas que no tuvieran el hada, que sí lo hicieron, pero que parece como no calificada, que puede ser porque falló el Classroom o problemas técnicos o incluso error mío de que no anoté la calificación. Entonces, las hadas que tenían una tacha marcada eran las hadas que no tengo calificadas, que las tengo como no entregadas, y solo era cotejar que si se habían entregado o no se habían entregado. Ah, está bien, maestra, gracias. Nada, chicos. Maestra, a mí me sale que la materia de adaptación en contextos no me sale el de usted.
No importa, puede ser que se haya movido el título en el Excel, pero ese Excel yo lo hice, no te preocupes por eso, sí es la materia. Ok, gracias. Maestra, me acabo de dar cuenta en pensamiento y la 3 no, o sea, yo ya la entregué, pero no me la tiene calificado. Ok, justamente para eso es esa relación. Chicos, era para enviar el viernes, les voy a dar máximo hoy en la tarde, antes de las 7, para que me envíen las hadas que les haga falta, por Ok, favor. si lo puedo volver a mandar en el Classroom, ¿lo mando o no? No, la Porque, instrucción es específicamente correo ok, electrónico, como les puse, por favor. Si no se puede confundir. sí. Ahí tengo cuadro comparativo. Sí, de hecho lo tengo entregado. Ok, Ok, está bien. A gracias rato por se lo avisar. mando. Ok, perfecto. Bien, chicos, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Continuamos con la unidad número 2 todavía. Y el tema que vamos a revisar es silogismos. ¿Qué son los silogismos? Nos dice aquí que no es otra cosa que una forma de razonamiento deductivo, el cual ya habíamos estudiado. ¿Qué es un razonamiento deductivo, chicos? ¿Alguien que me conteste esto? Repasamos ejemplos. Nadie, porque todas las tareas que vienen a continuación son con base en los razonamientos deductivos. A ver, Heider Manzanilla, ¿qué es un razonamiento deductivo? Ok, Heider no está escuchando. ¿Me escuchan, chicos? Sí, maestra. Sí, sí se escucha. Ok, Adriel, Sí, coméntanos qué es un Este, razonamiento deductivo. creo que es como que se puede deducir, por ejemplo, en mi casa hay calor, en la casa del vecino hay calor, entonces significa que hay calor en todo el lugar. Ok, estamos en razonamiento, pero no estamos en deductivo. Ok, el ejemplo que nos acabas de platicar era una inducción o un razonamiento inductivo que iba por de lo... ejemplo, sí. Maestro, ¿puedo decir? Ok. A ver, Luisa comentó primero. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Muy bien. Es la forma común más clara en la que la lógica eh, puede, que se llama silogismo y es un tipo de pensamiento. Ok, es un tipo de pensamiento. Cristina. Pues el resultado deductivo va de lo general a lo particular. Exactamente. Tanto el ejemplo que nos dio al principio Adriel, es un razonamiento, es correcto, pero hay una diferencia entre la deducción y la inducción. La deducción, como comenta Cristina, va de lo general, ¿ok? A lo particular, y la inducción es lo opuesto, va a comenzar con un juicio que sea particular, que mencione algo en particular, a lo general. En el caso de Adriel, estaba comentando que él en su propio caso tenía problemas, luego checaba con el vecino y luego se da cuenta que todo un grupo había el mismo problema. En el caso que vemos aquí, todos los seres son racionales, los niños son seres humanos. Por consiguiente, los niños son seres racionales. Estamos viendo que pasamos de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque empezamos para comenzar con la palabra todos, ¿ok? Estamos hablando de una totalidad, de una población completa, que en este caso son los seres humanos. Y de ahí nos pasamos a algo más particular, que es un grupo específico referido en este caso a los niños. Entonces recordemos, sí, seguimos hablando de razonamiento, sí, seguimos hablando de una forma de pensamiento, pero nos vamos a enfocar a un tipo de razonamiento muy específico, que es el razonamiento deductivo. ¿Ok? A partir de ahorita nos vamos a enfocar
en razonamientos que van de lo general a lo particular. Ahora, dentro de estas deducciones o silogismos podemos encontrar varias categorías. Uno de ellos son los hipotéticos, que son aquellos que tienen sentencias que son condicionales. Por ejemplo, si tienes fiebre, es probable que estés enfermo. Por otro lado, también tenemos los disyuntivos, que son sujetos excluyentes. O es de día o es de noche. Es de día, luego no es de noche. Y finalmente tenemos los juicios categóricos, que son lo que hemos estado revisando constantemente en los ejemplos desde que empezamos a ver razonamientos, y a los tipos de silogismos categóricos es en lo que nos vamos a enfocar en estudiar en este tema en específico. Ahora bien, ¿qué distingue de estos otros dos, los silogismos hipotéticos disyuntivos, a los categóricos? Los juicios categóricos necesariamente tienen que estar formados por tres juicios, que como ya vimos, los juicios dentro de un razonamiento se conocen como premisas, ¿ok? Si observamos un silogismo, constatamos que se compone de tres términos que están unidos, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de los componentes que tiene un silogismo, ¿ok? Si yo pregunto, ¿qué es lo que conforma a un silogismo? A un silogismo categórico, ¿ok? Sabemos que son tres cosas, que es el término mayor, el término medio y el término menor. El término mayor es el concepto que tiene mayor extensión y que podemos representar con la letra P, porque es el predicado de la conclusión normalmente. El término medio tiene una extensión mediana o intermedia con respecto a los otros y se representa con la letra M. Ese término medio nunca figurará en la conclusión, solamente en las premisas. Cuando veamos las formas que pueden adoptar los silogismos, vamos a ver que el término medio puede ir ocupando diferentes lugares dentro de las premisas que nos han dado. Y finalmente el término menor, es el concepto de menor extensión y que simbolizamos con la letra S porque es el sujeto de la conclusión. ¿Ok? Aquí estamos viendo nuevamente estos términos nos dan el pie a recordar que así como estamos hablando del término mayor, término medio y término menor, cuando vimos razonamientos deductivos como inferencias mediatas, no inmediatas, estamos hablando de que necesitamos las premisas, que en este caso son dos, ¿ok? Dos juicios para recabar la información suficiente para inferir y generar mi propia información, es decir, mi conclusión. Además, observaremos que el silogismo está compuesto de tres juicios. Los dos primeros se llaman premisas, ¿ok? Recordar siempre que tenemos tres juicios, pero los dos primeros son nuestras premisas y el último juicio es el que nosotros creamos y es nuestra conclusión. Las premisas se dividen en premisa mayor, que es el juicio que va al principio y enuncia la relación entre el término mayor y el término medio. Normalmente esta premisa comienza con todos, con la mayoría, hablando de este grupo generalizado. La premisa menor es aquella que va en medio y enuncia la relación entre el término medio y el término menor. Digamos que es nuestro enlace entre lo que abre nuestro razonamiento y la conclusión. Y al final va la conclusión, que es el juicio que se deriva e infiere de las premisas mayor y menor. O sea, contamos una premisa mayor y una premisa menor y las utilizamos, como vemos en la imagen,
para crear una conclusión. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una ejemplificación de todo lo que acabamos de mencionar sobre los componentes de un silogismo. Empezamos con todos los hombres son mortales. Dentro de ese silogismo que tenemos como ejemplo, nuestra premisa mayor, como dice en el texto anterior, es nuestro primer juicio. Todos los hombres son mortales. Y observen cómo es el primer juicio o la premisa el que tiene la información más generalizada, la que abarca más, que en este caso habla de todos los hombres. Pasamos a la premisa menor, que aquí está representada por el juicio, Sócrates es un hombre, ¿ok? Ya pasamos a lo particular. Y tenemos nuestra información que todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. Por lo tanto, ya podemos inferir y crear nuestra conclusión. ¿Y cuál es esta conclusión? Que por consiguiente, Sócrates es mortal. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por consiguiente, Sócrates es mortal. Ahora bien, referidos al término mayor, medio y menor, también podemos observar cómo vamos de lo general a lo particular. ¿Ok? El término mayor aquí está siendo mortal, que como vemos en el círculo, el término mayor siempre va a comprender o subsumir al término medio y este a su vez al término menor. Entonces, dentro del grupo de los seres mortales, gracias Ricardo, entre el grupo de los seres mortales podemos encontrar un subgrupo que es el término hombre. Y finalmente, dentro del grupo de hombres podemos encontrar uno más pequeño, que en este caso no es un grupo, es un individuo que es Sócrates. ¿Cómo vamos a identificar cuando un término es mayor, medio o menor? Cuando utilizamos los campos semánticos o la organización de conceptos para identificarlos. Entonces, vamos a hablar de categorías. Va a haber una categoría mayor que va a abarcar una categoría intermedia y esa intermedia a su vez la más pequeña. Por ejemplo, las frutas abarcan todas las frutas en general. Y luego si yo digo plátanos, voy a hablar de un grupo más pequeño, ¿ok? Y si yo digo el plátano macho, ya estoy hablando de uno más específico. Vean cómo vamos de algo generalizado a particular siempre. Entonces, mi término mayor sería frutas, mi término medio sería plátanos y mi término menor sería plátano macho. Siempre vamos a buscar, cuando queramos identificar cuál es el término mayor, medio y menor, cuál es el que abarca más y cuál es el que abarca menos. ¿Cuáles son las reglas para crear silogismos? Para que los silogismos sean formalmente válidos, esto es, para que la conclusión se desprenda necesariamente de las premisas, es menester seguir ciertas reglas lógicas como las siguientes. El silogismo solo debe tener 3 términos, que es lo que ya vimos. El término medio, el mayor y el menor. Eso significa que si, por ejemplo, encontramos 2 términos, entonces se tratará de una deducción inmediata. Recordemos, cuando vimos razonamientos, vimos que hay dos tipos de inferencias, las mediatas y las inmediatas. Y las inmediatas eran más sencillas y se componían de 2 juicios. Por ejemplo, todos los transportes tienen ruedas, el coche es un transporte. Fin. No tenemos 3 juicios, tenemos únicamente 2. Si eso sucede, ya no estamos hablando de nuestro silogismo.
Y si por otra parte pasa lo contrario y consta de más de 3, ya no es silogismo, sino que es un polisilogismo, es decir, que contiene varios silogismos. No vamos a estar viendo ni uno ni otro, nos vamos a enfocar en estudiar los silogismos, y los silogismos siempre van a tener únicamente 3 juicios, no pueden tener menos, no pueden tener más. El término medio no debe entrar en la conclusión. Esto quiere decir que si el término medio es establecer la relación entre el término mayor, el más general, y el menor, el más específico, esta relación desemboca y es enunciada finalmente por la conclusión y no por el término medio. El término medio debe ser tomado por lo menos una sola vez en toda su extensión. Esto es, que de 2 premisas particulares, por ejemplo, no podríamos sacar ninguna conclusión. Si solo digo, algunos hombres son artistas y algunos hombres son mexicanos, no llego a concluir absolutamente nada. No concluyo ni que los artistas son mexicanos, ni que los hombres mexicanos son artistas. No hay una conexión, no tenemos un término que nos ayude a crear un enlace que conecte nuestros pensamientos y nos ayuden a crear una conclusión, especialmente que sea válida. Por eso es que un silogismo se trabaja de la manera que hemos estado comentando. Siempre vamos a pasar de lo general a lo particular. Los términos mayor y menor no deben ser tomados en la conclusión con mayor extensión que en las premisas. Si esto fuera así, sería un razonamiento inductivo. Iría de lo particular a lo general y no uno deductivo, que es como el silogismo que va del universal a lo particular. ¿Por qué es importante ver esto? Porque cuando la inducción también es un tipo de razonamiento o que se clasifica como inferencia mediata. Entonces también podemos identificar dentro de algunas inducciones 3 juicios, tres enunciados. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Como vimos al inicio de esta sesión, que tenemos que ir siempre de lo general a lo particular y no viceversa. Entonces, ojo, no confundir nunca la deducción con la inducción. Si quieren pensarlo así para que sea más sencillo para ustedes, véanlo como tipos de razonamiento totalmente opuestos. Una deducción siempre va de mayor a menor y una inducción de menor a mayor. De las premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión que sea negativa. Si las premisas son afirmativas, los términos mayor y menor se relacionan positivamente con el término medio. Y si ello es así, hay una correspondencia entre los 3 términos. Entonces, no es lógico que la conclusión sea negativa. Por ejemplo, tenemos el siguiente silogismo. Las lluvias abundantes producen inundación. Ok, vamos de lo general. Estamos hablando de todas aquellas lluvias que son abundantes. Hoy llovió abundantemente, que es nuestra conexión. Luego, no se produjeron inundaciones. ¿Les hace sentido esta conclusión? Si yo digo, no, ¿verdad? Si yo digo, las lluvias abundantes producen inundaciones y yo lloví abundantemente, luego no se produjeron inundaciones. No nos hace sentido porque no hay una relación, como lo que estamos viendo en el título de la asignatura, no hay una conexión lógica entre los 3 términos. Si estoy diciendo que las lluvias abundantes producen inundaciones y que llovió abundantemente, lo más lógico es que hoy se hayan producido inundaciones. ¿Ok? Recordemos que cuando estábamos revisando razonamientos en sesiones anteriores,
Se mencionó que lo que tiene en común la inducción y la deducción es que la experiencia es un factor importante a la hora de crear nuestras conclusiones. Aquí, por ejemplo, es por la experiencia que podemos saber que si llueve demasiado, se va a inundar. Aplíquenlo a su vida diaria. Ahorita ha estado lloviendo días, semanas, y seguramente ya se tienen identificado si llegan a salir por algún motivo, aunque sea la tienda, seguramente ya tienen identificado que hay hasta calles que siempre se inundan cada vez que llueve. Esa experiencia es lo que les ayuda a crear eh, las conclusiones y a trabajar tanto en inducciones como en deducción. A partir de premisas negativas no podemos obtener conclusiones. Si ninguno de los términos se relaciona con el medio, no se podría llegar a una conclusión. Por ejemplo, ningún perro es reptil, algún reptil no es mamífero, luego algún mamífero no es reptil. Si lo leemos, como lo acabo de hacer yo, probablemente terminen confundidos porque no es sencillo de leer. ¿Y por qué no es sencillo de leer? Porque no nos está haciendo una conexión que nos haga sentido del inicio al final. Es por ello que si utilizamos, sí, sí, Evelyn, una conclusión siempre debe de tener un, un sentido. Esa es la idea de los silogismos y de los razonamientos en general. El lograr generar pensamientos más complejos a través de la información que tenemos. Aquí lo estamos viendo muy explícito y muy ejemplificado con puras oraciones, pero es algo que utilizamos todos los días. Por ejemplo, eh, todos los días que hay viento, sé que falla mi internet. Hoy hay mucho viento, lo más seguro es que no pueda conectarme a mi clase de hoy. Ya desde la mañanita, si están viendo que está lloviendo o que hay mucho viento, están mandando mensajes a sus tutores y a sus profesores diciendo, no voy, lo más probable es que a lo mejor no aparezca en la clase de hoy porque no creo tener internet. A lo mejor todavía tienen, pero están pensando que en cualquier momento, bye. O como cuando me avisan les estoy avisando que ha estado fallando mi internet por cualquier cosa. Que aquí están haciendo en el día a día, sin darse cuenta, deducciones. De dos premisas particulares tampoco se puede sacar una conclusión. Por ejemplo, en vano sería intentar obtener una conclusión de sus particulares como algunos hombres son inteligentes y algunos hombres son filósofos. Esto nos hace sentir que carecemos de información para llegar a una conclusión, porque si yo llego a la conclusión de que algunos hombres inteligentes son filósofos, suena algo inventado. ¿Ok? Recordemos nuevamente que la experiencia es un factor importante y que únicamente cuando hablamos de las analogías hablamos de probabilidades, pero en lo demás no. Si yo digo algunos hombres inteligentes son filósofos, a partir de esto suena algo forzado, algo inventado. Yo no tengo cómo probar realmente que esto que estoy dando como conclusión es verdad. Así es. La conclusión, finalmente, sigue la parte más débil de las premisas. La parte más débil es el juicio negativo con respecto al afirmativo y el particular con respecto al universal. ¿Okay? Nos vamos a fijar primero en lo que estamos afirmando, no en lo que estamos negando, y nos vamos a fijar primero en lo que abarca algo más específico que general. Entonces, tenemos en resumen, reglas que se relacionan con los términos. El silogismo debe de contar con 3 términos.
Si tiene menos, ya es una inferencia inmediata. Si tiene más, ya es un polisilogismo. El término medio jamás pasa a la conclusión, ¿ok? Ahí se tiene que quedar porque es nuestro enlace entre la premisa mayor y lo que voy a generar de información al inferir. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Necesitamos un dato universal para poder crear silogismos. Estamos hablando de generalidades. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas, porque si tengo muchísima más información, pero solo me dieron dos premisas, dos juicios, ¿de dónde saqué esa información? Ya estaría inventando, ¿no? Entonces, no debe tener mayor extensión. Ahora, reglas que se relacionaron con los términos. De dos premisas afirmativas no se obtiene una conclusión negativa. De dos premisas negativas no se saca una conclusión. Necesitamos cuando menos afirmar algo. De dos premisas particulares tampoco se obtiene una conclusión porque nos falta nuestra característica principal de un silogismo, que es pasar de lo general a lo particular. Y la conclusión siempre sigue a la parte más débil, que son la parte negativa y la parte particular. Bien. Ahora, las diferentes formas en que colocamos los términos en las premisas nos permite hablar de figuras del silogismo. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo aquí? No siempre nos expresamos verbal o escritamente de la misma manera. Puede ser que expresemos, como hemos visto anteriormente, las mismas ideas, pero de forma diferente. Por ejemplo, cuando hablábamos de Sor Juana, que decía, la décima musa escribió el libro tal, Sor Juana escribió el libro tal, la monja escribió, ¿ok? Estamos diciendo la misma idea, pero estamos cambiando la forma en que expresamos esta idea. Y eso sucede también con los silogismos y a las diferentes formas de expresar este tipo de razonamientos se les conoce como figuras del silogismo. O sea, son las formas en que ubicamos el término medio con respecto a los otros términos. Gracias, César, por avisar. Ahora, ¿cuántas figuras podemos crear pensando en que podemos ubicar de manera diferente nuestro término medio? Ojo, término medio, no estamos hablando de la premisa de medio, no son los mismos. Acuérdense que cuando vimos términos, nos referimos específicamente a determinados conceptos. El mayor era el que contenía a todos los demás, el del medio era el que contenía al último, que era el particular. No es lo mismo decir que un silogismo está compuesto de tres enunciados, juicios o premisas, a decir que tiene tres términos, que es el mayor, el medio y el menor. Recordado esto, tenemos aquí la primera figura. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos unas letras, tenemos la M, P, S, M, S, P, pero ¿qué significa esto? Lo que estamos viendo aquí son los tres juicios que conforman el silogismo. Y las letras específicamente se refieren a los términos que conforman este silogismo. La M es, como dijimos, cuando comenzamos a hablar de términos, nuestro término medio. La P se refiere a predicado y la S a sujeto. ¿Por qué tenemos tres filas de letras? Porque tenemos tres juicios. ¿Pero por qué tenemos más letras? Porque son todos los términos que conforman esos tres juicios. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir esta figura? Vamos a verlo poco a poco más claro. Aquí el sujeto de la premisa mayor
es el término medio. Y al mismo tiempo es el predicado en la premisa menor. ¿Qué estamos viendo en la figura? Tenemos una M seguida de una P. Siempre que hablamos de la estructura de oraciones en español, nuestro sujeto suele ir primero. Entonces estamos viendo que el término medio al ir primero en el primer enunciado es el sujeto, mientras que en el segundo juicio, al ir después del sujeto, porque hay una S, está funcionando como predicado. Y recordemos que el término medio no puede estar en la conclusión, por eso vemos SP. Esta figura representa el tipo más perfecto de deducción. Para que sea válida, es necesario que la premisa mayor sea universal y la premisa menor afirmativa. Tenemos un ejemplo aquí. Todos los mamíferos son vertebrados. El perro es un mamífero. Si se dan cuenta, aquí nuestro término medio es mamífero. Y en la primera oración, mamíferos son el sujeto, que es lo que estamos viendo en el dibujito que vemos al principio. La M va primero, que en este caso es mamíferos. Y en el segundo juicio o en la segunda premisa, el perro es un mamífero. La palabra mamífero está funcionando como predicado, que es lo que vemos en la segunda línea de la figura que les pongo en esta diapositiva. Por eso dice que el término medio está funcionando tanto como sujeto como predicado, y lo estamos viendo en este ejemplo. Todos los mamíferos son vertebrados, el perro es un mamífero. Ahora dice que la premisa mayor siempre tiene que ser universal, que en este caso lo es, porque está hablando de todos. Y la premisa menor debe de ser afirmativa. El perro es un mamífero. Estoy afirmando. Y de ahí saco mi conclusión. Luego, el perro es vertebrado. Esta es la forma más sencilla del silogismo, las deducciones, que como ejemplo se puede entender claro de qué tipo de razonamiento se trata. Pasamos a la segunda figura. Lo que vemos en esta segunda figura es que el término medio está funcionando como predicado en las dos premisas. Recordemos lo que estamos viendo en la figura. Tenemos tres líneas, o sea, tres juicios, y tenemos PM, que quiere decir que nuestro está en PM, y luego tenemos SM. Al tener el término M, en segundo lugar, nos indica que siempre lo estamos utilizando como predicado. Para que esta figura sea válida, la premisa mayor debe ser universal, al igual que en la primera figura, pero una de las premisas tiene que ser negativa. Ejemplo, ningún charlatán merece confianza. Estamos hablando de una premisa que es universal, nos habla de una totalidad porque dice ninguno, no hay, cero, pero también ningún nos indica que está negando algo. Estamos hablando de una premisa universal negativa. Y pasamos a la siguiente, todo hombre honrado merece confianza. Aquí ya estoy afirmando, es una premisa universal afirmativa. Luego, ningún hombre honrado es charlatán. Esa es nuestra conclusión. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El término confianza. El término confianza es nuestro término medio aquí, y como podemos observar en las dos oraciones, tal como la figura nos está explicando, la palabra confianza funciona como predicado y son los sujetos los que están cambiando, que en este caso es
charlatán y es hombre, que luego utilizamos en nuestra conclusión. Recordemos, el término medio no va en la conclusión. Entonces, la P es charlatán, la M confianza, y luego en el segundo juicio la S es hombre, la M es confianza de nuevo, y finalmente en el tercer juicio la S es hombre y la P charlatán. Figura número 3. Se representa de la siguiente manera. M, P, que es nuestro primer juicio, M, S, que es nuestro segundo juicio, y S, P, que es nuestro tercer juicio o nuestra conclusión. ¿De qué nos damos cuenta aquí? De que el término medio es el sujeto en las dos premisas. La validez de esta tercera figura depende de que la premisa mayor sea afirmativa y la conclusión particular. Ejemplo, algunos escritores son famosos, ¿ok? Estamos hablando de afirmativo. Todos los escritores son cultos. Luego, algunos cultos son famosos. Nuevamente, vemos aquí la palabra, el término escritores, famosos y cultos. Nuestro término medio, como podemos ver pensando en sujeto y predicado, es escritores. Nuestro predicado está siendo famosos y nuestro sujeto cultos, que es lo que podemos observar en la figura que hay en esta diapositiva. Recordemos, el término mayor contiene al medio y el medio al menor. Si yo hablo de famosos, estoy hablando de un grupo muy, muy grande que puede contener a escritores y cultos. Y finalmente, la cuarta figura. Con respecto a esta cuarta figura, sabemos que queda representada en el primer juicio tenemos una P y una M, o sea, primero va nuestro predicado y nuestro término medio. Luego tenemos una M y una S en el segundo juicio y luego la S y la P, que es nuestra conclusión. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el término medio es el predicado en la premisa mayor. ¿Por qué? Porque está de segundo en la columna derecha. Y el sujeto en la premisa menor. ¿Por qué? Porque está en la columna izquierda. Con eso comienza la oración. Y obviamente, como hemos venido viendo en todos los ejemplos, no lo vemos en el tercer juicio porque el término medio no va contenido en conclusión. Esta figura no fue propuesta por Aristóteles, sino por el griego Galeno, que vivió en el año 200 después de Cristo. Este ejemplo es correspondiente a la cuarta figura. Ningún desdichado está contento. Comenzamos con un juicio negativo universal. Algunos hombres contentos son pobres. Luego, algunos pobres no son desdichados. ¿Qué estamos viendo aquí? Contento es nuestro término medio, como podemos ver en la figura. En la primera oración, el primer juicio, contento aparece tal cual, se confirma como el predicado. Ningún desdichado está contento, predicado. Algunos hombres contentos son pobres. Estamos tomándolo como sujeto porque estamos acompañando hombres contentos, solo hablando de hombres contentos. Y como podemos ver, la palabra contento no está apareciendo en la conclusión, solo algunos pobres son desdichados. ¿Qué estamos viendo? Que nuestro predicado es desdichado, o sea, nuestro término mayor,
y nuestro término menor o sujeto son pobres. ¿Cómo puedo identificar cuál es mi término medio de manera general en cualquiera de esas figuras? Lo que estamos viendo de manera generalizada es que siempre que vemos conclusiones, hay una palabra que se menciona en las otras dos oraciones que no va a aparecer. Aquí en el último juicio, el perro es un vertebrado, ¿qué palabra no aparece? Mamífero. Luego, en ningún hombre honrado es charlatán, ¿qué palabra no aparece que sí aparece en los otros juicios? Confianza. Luego, en algunos cultos son famosos, ¿qué palabra no aparece en la conclusión que sí aparezca en los otros dos juicios? Exacto, escritores. Esa es una forma sencilla, ya viendo el ejemplo como tal de un silogismo, de identificar cuál es mi término medio. Y una vez que identifiqué mi término medio, es sencillo, porque recordemos que el término mayor tiene que ser algo más general y el término menor algo más particular. Si yo digo, todos los hombres son mortales, Aristóteles es un hombre, Aristóteles es mortal, o sea, ya estamos hablando de que Aristóteles es lo más particular y, 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 y mortales y hombres son grupos que van, digamos, de una forma de pirámide inversa arriba de Aristóteles. Entonces se pueden ayudar con este ejercicio. ¿Qué palabra no identifico en mis otros dos juicios? Ese es mi término medio. ¿Qué palabra, qué concepto, qué término está abarcando un grupo mayor de algo? Ese es mi término mayor. ¿Y cuál es el más específico? Que normalmente son los grupos más pequeñitos o los nombres específicos. Y estoy hablando de mi término menor, que recordemos no es lo mismo que los juicios. Sí coinciden el número. Un silogismo está conformado por 3 juicios y a su vez está conformado por 3 términos, pero son cosas diferentes porque como podemos ver, los términos se pueden ir mencionando en otros juicios o premisas dentro de nuestro silogismo. Y recordemos como conclusión a la sesión de hoy que un silogismo es un tipo de pensamiento conocido como razonamiento que es deductivo. Estamos hablando de una deducción, o sea que va siempre de lo general a lo particular. Una de mis premisas tiene que ser general y mi conclusión siempre tiene que ser particular. ¿De acuerdo, chicos? Pues con eso concluimos la sesión de hoy. Todavía no terminamos con este tema. Vamos a retomarlo la siguiente sesión todavía. Así que, pues ya vamos a revisar los ejercicios correspondientes de silogismo para poder realizar las actividades de aprendizaje y vamos a estar viendo nuevamente diagramas de Venn. Sí, sí, les voy a mandar las diapositivas, pero estas en la siguiente sesión, cuando terminemos el tema, para que ya tengan toda la información en un solo lugar. No se preocupen, chicos. ¿Alguien tiene dudas, comentarios? No, maestra. Muy bien, pues cualquier cosa estamos pendientes, chicos. Ya con eso terminamos la primera mitad de este tema y nos vemos la siguiente sesión. Ya se pueden desconectar. Adiós, maestra. Gracias. Nos vemos. Cuídese. Hasta luego. No, maestra. Nos vemos. Hasta luego.